¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren bien. Espero que los últimos trabajos que hemos estado exponiendo, trabajo de colaboradores, de amigos, le, le vaya sirviendo para ir teniendo un panorama más claro sobre a lo que nos estamos enfrentando cuando hablamos acerca de la Watchtower y todo su sistema de funcionamiento. A través de todo este tiempo en el canal hemos visto eh, los papeles de Panamá, las Islas Caimán, hemos visto la participación que tiene la Watchtower, por ejemplo, en JP Morgan, Goldman Sachs. Hemos mirado cosas ocultas, negocios ocultos, pero también hemos visto otra cosa. Hemos visto los temas de los abusos, la política con relación al abuso y a la reputación de esta empresa religión. Hemos visto muchas cosas. Hemos analizado muchas cosas, hemos analizado todos los aspectos psicológicos, los aspectos de manipulación que hay detrás. Pero después también hemos mirado los temas doctrinales, algunos, aunque nuestro canal se especializa en denuncias. Nosotros no queremos entrar en debates doctrinales más allá de lo que realmente sea interesante para nuestra audiencia, para ustedes. Estos días hemos asistido a una cosa extraordinaria cuando casaron a este señor del Macalán. Lo del Macalán es anecdótico, es una miscelánea. Lo del Macalán le muestra realmente cómo esta gente que hace el voto de pobreza, y lo firman, cómo viven, cómo actúan, cómo trabajan. Tantas cosas hemos visto, tantas cosas que muestran realmente el nivel de hipocresía que existe. Personas que han estado enseñando que las transfusiones de sangre son una violación de la ley de Dios. Después, volviendo al comienzo, hemos visto los inicios masónicos, la participación que ha tenido el barón Rothschild en la fundación de esta organización en el principio, junto con el señor Russell. Hemos visto cómo el señor Russell forma parte de esas familias que tienen que ver con la masonería Illuminati. Todo eso lo hemos estado mirando, lo hemos estado considerando. Ahora, a continuación, usted va a escuchar una historia que tiene que ver con testigos de Jehová y testigos de Jehová de antaño, testigos de Jehová de los primeros. Va a escuchar una historia, yo se la voy a relatar. Estoy trabajando, pero siempre me hago el tiempo para conversar con ustedes. ¿Por qué? Porque detrás de estas cosas hay un gran mal para la humanidad. Personas que hoy día no se hablan, no siguiendo las directrices de esta organización, han sufrido y sufren mucho. Y sufren mucho porque está todo bien, está todo fabuloso, pero tú te mueres y nosotros seguimos engordando. Pero tú no estudias, pero nosotros
utilizamos a los que estudian, pero tú no denuncias por mantener nuestra reputación activa. Y todo eso tiene que terminar. A continuación les voy a contar la historia de Arvid Einar Moody. Y cuando vaya escuchando el relato, piense, como muchos han pensado, ¿cómo es posible que personas inteligentes, personas capaces, personas con alto nivel, con alto coeficiente intelectual, hayan caído cautivos de esta secta? Y piense hasta dónde llega la manipulación y el alto nivel de control psicológico que pueden ejercer sobre las personas para entender cómo nadie está libre de caer en las garras de este tipo de organización. A continuación, seguimos con el relato que les quiero mostrar para que usted comprenda un poco más hasta dónde ha llegado. Está todo fenómeno, pero tú te mueres, tú estás en la pobreza, pero nosotros seguimos creciendo. La historia la contó Debbie Sharp sobre Arvid Einar Moody. Arvid Einar Moody nació en Boston, Massachusetts, en el año 1910. Hijo de Joseph y Alice Moody, que eran inmigrantes recientes de Suecia. Él era primogénito y se uniría más tarde una hermana, Vera, 2 años menor que Arvid Einar Moody. Joseph y Alice se convirtieron en estudiantes de la Biblia asociados con las enseñanzas del pastor Charles Taze Russell. Sobre el momento del nacimiento de los papás fueron asociados con la compañía de estudiantes de la Biblia de Boston, en el mismo origen, en el Boston original. La que cuenta la historia es una señora, una joven, la está contando ya no tan joven. Dice ella, papá era extremadamente inteligente y talentoso. Era un estudiante recto y un genio matemático. Se graduó con honores del Instituto Wedgwood en Boston. También era músico, tocando tanto el clarinete como el piano. También fue un artista. Fue arquitecto e ingeniero de diseño eléctrico y nuclear y trabajó casi 4 décadas para Stone & Webster, ahora Yahoo Group, diseñando centrales eléctricas y nucleares. Voy a hacer un inciso. Lo que vemos aquí, que Arvid Einar Moody era una persona con un nivel y un conocimiento extraordinarios. Genio matemático, artista muy talentoso, pero a su vez un profesional en la arquitectura y en la ingeniería. Se le pidió que participara en el proyecto Manhattan. Busque información sobre el proyecto Manhattan. Póngalo en Google y busque información. Pero lo rechazó porque era uno de los testigos de Jehová. John Volpe, el gobernador de Massachusetts, en ese momento intentó reclutarlo para la política, pero papá lo rechazó porque era uno de los testigos de Jehová. Papá se bautizó en 1929. Desde el principio sirvió a su congregación en diversas funciones. Siempre estuvo a cargo del departamento de sonido de asambleas de circuito y de distrito. Diseñó numerosos salones del reino en Massachusetts, incluido el suyo en Hyde Park, Massachusetts. Fue amado y respetado
y siempre defendió lo que creía correcto. Era un hombre de integridad y honor. Conoció a mi madre, Pauline Briscoe, también testigo de Jehová, en 1939. Se enamoraron, pero no se casaron durante una década, porque siguieron el consejo de posponer el matrimonio e hijos hasta después del Armagedón, que se encuentra en el libro Los niños de Joseph Rutherford. Según todas las publicaciones de la Watchtower, Armagedón era inminente. Esperaron 10 años y finalmente se casaron en el año 1949. Esto era común en ese periodo para los testigos de Jehová. La hermana de mi papá, mi tía Vera, también había retrasado el matrimonio debido a esta enseñanza. Tenía 36 años cuando se casó con Andy Wagner, un betelita de mucho tiempo que había sido locutor en la estación de radio de la Watchtower, la WTBTS, WBBR. Nací en 1952. La evidencia de que muchos siguieron el consejo anterior para retrasar el matrimonio y los hijos es que durante mi primera infancia no había niños de mi edad en nuestra congregación. Mis primeros compañeros de juego nacieron antes de que sus padres se convirtieran en testigos de Jehová. El primero de esos niños que puedo recordar llegó a nuestra congregación cuando tenía unos 8 años. Mi papá era un esposo devoto y un padre maravilloso y amoroso. El centro de nuestra vida familiar era nuestra fe. Él me inculcó el gran amor por mi Padre Celestial. Hice mi primera presentación en la puerta a la edad de 4 años. Me bauticé a la edad de 8 años. Él me enseñó que mi lealtad pertenecía solo a Jehová, no al hombre. Nunca tuve miedo de hacer preguntas y Él me animó a buscar respuestas. Él me enseñó que la verdad resistirá cualquier escrutinio y que, si no entendía o si tenía alguna duda sobre una doctrina o enseñanza, no tenía sentido ir de puerta en puerta tratando de convencer a otros de ello. A medida que crecía, Él siempre estaba disponible y soltaba todo lo que estuviera haciendo, donde sea que estuviera, para ayudar con la tarea, responder una pregunta u orientarme. Él creía firmemente en la importancia de la educación y estaba determinado a que yo fuera a la universidad. Estaba muy en conflicto con ese tema debido a las enseñanzas de la Watchtower sobre educación superior, pero finalmente acepté ir. Nunca olvidaré ese día. Mi profesor de arte me convenció. Era mayo de mi último año. Llamé a mi papá al trabajo y le conté mi decisión. Estaba tan feliz. Papá tenía razón. Me encantaba la universidad. Papá pasó el día conmigo en clases en el día del padre e hija. Estaba tan orgulloso y feliz que pensé que estallaría. Eso no fue bien recibido en la congregación debido a las expresiones negativas de los testigos de Jehová, los Watchtower, o los towerianos, como dice un amigo, con respecto a la educación superior. De hecho, un siervo de circuito trató de que papá abandonara su puesto en la congregación porque yo estaba en la universidad. Mi papá señaló que Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Hasta ese momento, como era la cultura de su época, estaba aprendiendo un oficio. Era consciente de la urgencia de su mensaje. ¿Por qué no acaba de abandonar su entrenamiento secular
Tenía solo 17 años cuando comencé la universidad. Mi papá le pidió que le explicara cómo estaba mal seguir una educación a mi corta edad cuando el Hijo de Dios tenía casi el doble de mi edad cuando comenzó su ministerio. Mi padre también estaba al tanto de personas que fueron enviadas a la universidad por la Watchtower para obtener títulos en áreas que beneficiarían a la Watchtower. Papá le pidió que le explicara los dos conjuntos de reglas con respecto a la educación. El hermano no podía defender su posición. Creo que papá se alarmaría al enterarse de las políticas de la Watchtower sobre el tema de la educación superior desde su muerte. Por cierto, papá no renunció, sino que siguió sirviendo a la congregación hasta que su salud lo hizo imposible. No pasó mucho tiempo para que la presión de los amigos testigos y la prisa por encontrar a alguien con quien casarse empezara a surgir. Entre los jóvenes de mi generación había miedo entre los jóvenes testigos de que si no se casaban pronto no se casarían. Había muchas más chicas que chicos. También estaba el temor de que si tuviera una educación universitaria ningún testigo podría interesarse en mí. Conocí a alguien en una asamblea y él me propuso y yo acepté. Por supuesto, no quería que terminara la universidad, pero me casaría lo antes posible. Mi papá estaba fuera de sí mismo. Me rogó que esperara, pero fui terca y mayor de edad para casarme con o sin su permiso. Al final se rindió a lo inevitable, pero hasta el último minuto estaba tratando de convencerme de que no lo hiciera. Justo antes de que él me acompañara por el pasillo, él le dijo a una de mis damas de honor que si mostraba algún signo de cambio de opinión, ella debía de avisarle que estaba bien. Independientemente de las consecuencias, él estaría detrás de mí y me sacaría de allí. Sin embargo, continué con eso, con el matrimonio, y él me llevó por la isla sabiendo que estaba cometiendo un error, pero de todos modos me apoyó como la hija que amaba. Era diciembre de 1970. Nos mudamos por todo el país y fuimos a California. Sé que eso fue extremadamente duro para mis padres. Tenía nostalgia, así que afortunadamente solo nos quedamos un poco más de un año. Regresamos a Massachusetts, a la isla costera de Martha's Vineyard. Nos quedamos allí un poco durante el año y luego nos mudamos a tierra firme. Sin embargo, continué con eso y él me llevó por la isla sabiendo que estaba cometiendo un error, pero de todos modos me apoyó como la hija que amaba. La actitud del papá en respetar la decisión que su hija había tomado. Seguimos aquí porque hay una repetición. Las cosas se calmaron un poco y vivimos más cerca de mis padres, pero pronto aprendimos que la salud de mis papás estaban empezando a fallar. Él había tenido una lesión cuando era joven. Había sido golpeado en el área de uno de sus riñones por una pelota de béisbol. Lo había noqueado y estuvo enfermo por un tiempo, pero finalmente se recuperó. Aproximadamente en el año 1973, su médico pensó que su lesión anterior había impedido que el riñón dejara de funcionar y que el otro riñón había estado haciendo el trabajo de ambos durante todos esos años desde su infancia. O sea, como que un riñón no funcionaba bien y el otro estaba sobrecargado. Su buen riñón estaba comenzando a fallar. Su médico era bien conocido en su campo. Dirigió el centro de diálisis del riñón del Hospital St. Elizabeth en Brighton, Massachusetts. Hay quienes defienden a la Watchtower sobre este tema que afirman que el trasplante de riñón fue experimental y riesgoso cuando mis padres rechazaron ese tratamiento.
La cirugía de cualquier tipo conlleva riesgos. Sin embargo, debe entenderse que vivimos en las afueras de Boston, uno de los centros médicos más importantes del mundo. El primer trasplante de riñón exitoso se realizó en Boston, Massachusetts, en el año 1954, más de 20 años antes de la enfermedad de mi papá. El receptor de ese primer trasplante vivió 8 años. El donante todavía estaba vivo en el último chequeo. Pero una línea de tiempo con respecto a los trasplantes de riñón, vaya aquí, a donde dice la página web de Stanford, de la Universidad Stanford. Aquí está, historia de los trasplantes de Stanford. Porque esta línea de tiempo se origina con el trasplante de riñón en la Universidad de Stanford. Sabiendo que papá era un testigo de Jehová, su médico intentó controlar el proceso inicialmente con una dieta y funcionó durante un par de años. Con el tiempo, la diálisis se hizo necesaria. La diálisis conlleva un riesgo. Los testigos de Jehová consideran que la diálisis es una continuación del sistema circulatorio, por lo que técnicamente la sangre no se derrama. Sin embargo, hay ocasiones en que la máquina funciona mal y pierde una cantidad de sangre. Esa sangre no puede ser devuelta al cuerpo porque ha dejado el sistema circulatorio. En efecto, se derrama. Un testigo lo consideraría una transfusión para que esa sangre, porque esa sangre habría dejado el sistema circulatorio fuera de vuelta del cuerpo. O sea, si se cortó la circulación, ellos, si se devuelve, lo consideran una transfusión. Esto en realidad le pasó un par de veces a mi papá. No podía permitirse la pérdida de tanta sangre. No podía. No serás recuperado sin violar su fe, le diría el médico. Por supuesto, esto llevó a complicaciones. Finalmente, el doctor de papá planteó el tema del trasplante y la mamá se apresuró a investigar el tema en las publicaciones de la Watchtower. Acá la mamá a estudiar, investigar qué dice la Watchtower sobre los trasplantes. Y encontró allí que no era aceptable que un testigo de Jehová recibiera trasplante de órganos. No queriendo disgustar a Jehová, eso fue todo lo que mis padres tuvieron que escuchar. Fue una decisión agonizante y se basó completamente en la información que encontraron en las páginas de la literatura de la Watchtower. El médico de mi padre le rogó que lo reconsiderara, pero no renunciaron. Papá continuó sus tratamientos de diálisis porque ese era el único otro tratamiento disponible. Era como verlo morir en cámara lenta. Los venenos en su sistema comenzaban a destruir las células cerebrales, según su médico. Este hombre brillante, que había diseñado centrales nucleares, que tocaba Mozart y Beethoven en el piano, que tocaba suavemente en el piano para tranquilizarme mientras dormía en la noche cuando era una niña y que nunca había perdido la fe en mí, ya no era capaz de mantener una conversación sencilla. Mi madre estaba al lado de él. Él era su mundo, su único amor verdadero, y ella lo perdió por centímetros. Hubo una crisis tras otra. La salud de mamá sufrió. Pensamos que estaba agotada, pero resultó que tenía una forma rara de cáncer. Su médico le dijo que ella sentía que se debía al enorme estrés que sufría por la enfermedad de mi padre. Y así comenzó su propia lucha por vivir. Nos mudamos a la casa de mis padres para ayudar.
Nuestra hija Allison nació en marzo de 1976, pocos meses antes de que se descubriera que mamá tenía cáncer. Estoy agradecida de que mi mamá al menos haya pasado un año conociendo a su única nieta. Era el único punto brillante en esos días oscuros. Su congregación fue maravillosa para ellos. Estaban allí para ayudar a cocinar, incluso a cuidar de mi hija. Llevaron a papá al hospital y al hospital para sus tratamientos, incluso ayudaron a bañarlo. Con los dos tan terriblemente enfermos y con una pequeña hija a la que cuidar, fui tirada en muchas direcciones, así que no sé qué habría hecho sin ellos. Fue un tributo a cuánto amaban a mis padres tanta gente. Estoy infinitamente agradecida por toda su ayuda. Esto se prolongó durante casi un año. Mi mamá murió primero en junio de 1977 y papá se demoró un año más. Hay quienes han tratado de descartar el papel de la Watchtower en su decisión de rechazar su trasplante de riñón, porque no había ninguna amenaza de expulsión si un testigo de Jehová decidía recibir este tratamiento. Eso nunca fue una consideración para mis padres. Su única motivación para llegar a esta decisión fue complacer a Jehová. Creían y confiaban en la Watchtower cuando decían que los trasplantes eran canibalismo. 2 años después de la muerte de mis papás, la Watchtower cambió su posición. Recuerdo haber leído el cambio en preguntas de los lectores. Recuerdo la sensación de malestar en la boca del estómago cuando leí esas palabras y traté de entender. Ha pasado tanto tiempo desde que murieron mis padres. Tuve un hijo en 1981, un nieto que nunca conocieron y que nunca los conoció. Es una tragedia que hubieran hecho unos abuelos tan maravillosos. Mis hijos se perdieron mucho. Desde entonces he dejado la organización. El cambio en la enseñanza con respecto a los trasplantes de órganos fue uno de los primeros temas que me alertaron de que había algo malo. Sin embargo, permanecí en la organización durante otra década, tratando de encontrar una manera de explicar eso. El hecho de que la Watchtower nunca reconoció la responsabilidad por sus palabras o se disculpó con los afectados al confiar en ellos en ese asunto fue más de lo que se podía y de lo que yo podía tragar. Mi papá siempre me había enseñado a cuestionar y asegurarme de todas las cosas. Comencé a investigar y descubrí que la Watchtower no es lo que creía que era. Mirando hacia atrás, a lo largo del próximo siglo de participación de mi familia en la organización, revela otros problemas en lo que han cambiado sus enseñanzas y han afectado la vida de muchos. En cuanto a esperar para casarse y tener hijos, por ejemplo, mis padres hicieron lo que se les dijo y esperaron. Muchos esperaron. Muchos nunca tuvieron hijos debido a esta enseñanza. Tengo 56 años. Obviamente el Armagedón no fue inminente a mediados del siglo XX, como una vez afirmaron. ¿Se disculpó la Watchtower con quienes los escucharon y no se casaron o no tuvieron hijos? ¿Cuán vacías están las vidas de los que siguieron sus consejos? ¿Qué pasa con la educación? ¿Cuántas veces ha cambiado la Watchtower su consejo en este asunto? Muy pocos de mi generación de testigos de Jehová fueron a la universidad. ¿Cómo han sido afectadas sus vidas? ¿Una educación mejoraría sus vidas y la de sus familias? ¿Dónde en la Biblia hay una ley
que no se puede seguir una educación. Esos son solo algunos de los problemas que han afectado la vida de la familia Moody. Hay muchos otros temas que investigué y que me hicieron perder toda fe y respeto por la Watchtower Bible and Tract Society. Yo soy llamada opositor por los testigos de Jehová. Se les dice, y por lo tanto creen, que desde que dejé la organización soy un oponente de Jehová. Eso está lejos de la verdad. Equivocan erróneamente la lealtad a la Watchtower con la lealtad a Dios. La Watchtower y Dios no son lo mismo. Tengo una relación más cercana con mi Padre Celestial que la que tuve como testigo de Jehová. Abandoné la organización porque mi dedicación era, es y será siempre para Jehová, no para el hombre. Me fui porque mi lealtad le pertenece a Él solo. Mi conciencia no me permitiría ser parte de una organización que ha sido deshonesta con respecto a su historia y que cambia sus enseñanzas sobre asuntos que afectan la vida de millones de personas y que nunca acepta la responsabilidad de las consecuencias resultantes. He revisado la evidencia y he hecho la investigación. Fue la cosa más dura y dolorosa que he hecho en mi vida. Al final, tuve que ser honesta conmigo misma y enfrentar los hechos. La verdad real soporta cualquier escrutinio. La verdad de la WTBTS Watchtower no resistió tal escrutinio. Mi papá me enseñó bien. Es una cuestión de honor e integridad. Esto fue relatado por David Sharp el 29 de junio del 2008 en Boston, Massachusetts. Con permiso de Deborah Sharp, copyright 2008, todos los derechos reservados. Esta historia es un ejemplo de miles y miles y miles de historias en el mundo.